¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. La verdad es que es un placer estar aquí en Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, una provincia mágica por la que me he movido mucho como investigador, pero es la primera vez que doy una charla, ¿no? Tengo que reconocer, eso sí, que es la segunda vez que doy una conferencia a las 11 de la mañana, o sea, todavía no soy yo, así que os pido que si cometo algún error, que nos disculpéis, ¿no? Yo soy José Manuel Frías, él es Juanfran Romero, y hoy vamos a compartir con vosotros algunos de los casos que más nos han impresionado, que más nos han intrigado en los últimos años, ¿no? En esas investigaciones que hemos realizado, sobre todo en Andalucía, pero también en algunos otros puntos de España, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del misterio tenemos unos orígenes comunes, o sea, una serie de circunstancias que nos han empujado a dedicarnos a este mundo tan extraño que es el mundo del misterio. En mi caso se han dado varios elementos, ¿no? Por una parte la curiosidad infantil con la que uno nace, que luego, bueno, parece que la educación te va acortando, la sociedad, tu propia familia, ¿no? Pero siempre hay unos cuantos locos que logramos sobrevivir a eso y seguimos siendo curiosos cuando ya somos mayores, ¿no? También me han influido algunos personajes que han sido referentes para mí en el mundo del misterio, experiencias que he pasado en mi infancia y en mi juventud, que creo que han sido bastante extrañas, pero sobre todo me quedaría con una circunstancia que se ha quedado grabada en mi retina, ¿no? Me gustaría comentarla. Mi padre es médico y cuando yo era pequeño, tenía 8 o 9 años, solía acompañarlo a la Universidad de Medicina algunas veces, ¿no? Y recuerdo una ocasión en la cual entré con aquella edad en lo que es la sala de disección, ¿no? Yo eso no lo recomiendo, por supuesto, a ningún niño, porque te pueden pasar dos cosas con esa imagen tan impactante que ves cuando entras en un lugar como ese, ¿no? O te vuelves por completo loco, o te haces muchas preguntas, ¿no? Recuerdo cuando entré, lo primero que vi a mano derecha fue un montón de lo que yo creía que eran escombros, y eran fragmentos de cuerpos desechados por los estudiantes. Luego me encontré con esas grandes piscinas de formol, con cadáveres flotando, y luego, evidentemente, las mesas de disección con los cuerpos encima, ¿no? Claro, aquello, por supuesto, no me volvió loco, sino que empecé a hacerme muchísimas preguntas. Me planteé un mundo totalmente diferente al que yo había concebido en mi mente infantil, ¿no? Un mundo donde no existía la muerte, donde incluso en casa tu mascota nunca se moría, desaparecía un buen día, desaparecía tu cobaya y tú te preguntabas, bueno, ¿cómo se ha podido escapar de casa una cobaya de 2 kilos, ¿no? O sea, la muerte es algo que nos es completamente ajeno cuando somos niños, nos la ocultan, ¿no? Y claro, aquel encuentro con la muerte me hizo pensar que algún día yo sería uno de los que estaría flotando en esas piscinas, ¿no? Y a partir de ese momento yo creo que es cuando me di cuenta de que el mundo no era ese cuento de hadas en el que yo creía, sino que existía un final que posiblemente sea el principio de una nueva existencia. Eso es lo que creo después de todos estos años de investigación y de circunstancias con las que me he tropezado. Pero como digo, eso fue quizá la circunstancia que más me ha empujado a dedicarme a este mundo del misterio. No sé, en el caso de Juanfran creo que está más bien relacionado con la ufología, ¿verdad? Bueno, buenos días. Yo soy un poco más tímido que José, voy a hablar menos, entonces yo no tengo un padre tan cabroncete como el suyo, que lo lleva de muertos y tal. Pero digamos que, bueno, yo de pequeño, yo solía ver los programas de Jiménez del Oso, que lo ponían los domingos por la tarde, con mis hermanas. Recuerdo que nos poníamos allí los tres, ese señor con esa barba, pues nos hipnotizaba. Y una noche, en el pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Campillos, al norte de la provincia de Málaga. Pues nada, veníamos de la feria, habían venido mis primos de Málaga, veníamos con mis padres, con mis tíos y tal. Y esto pues sería pues 80, 81, que no sé si recordáis, sobre todo los más mayores, que antes las calles estaban muy mal iluminadas, solía haber una farola en cada esquina, el resto de la calle estaba muy oscuro, se veía muy bien el cielo. Y cuando llegamos a la puerta de mi casa, mi padre estaba abriendo y una prima mía dice, anda, se ve la luz de la torre de aquí. Entonces todos nos volvimos nos giramos, porque desde mi casa no se ve la torre de la iglesia y aparte no tiene luz, ¿no? Entonces nos encontramos allí con una esfera que iba cambiando de color. Si no recuerdo mal, era roja, luego pasaba al blanco, luego pasaba al azul. Entonces nos quedamos todos allí en silencio, mirando hacia arriba. De pronto la esfera se movió un poco hacia la esquina derecha de la calle, todos allí en silencio, mirando. Volvió hacia acá, estamos allí todos, y de pronto hizo y desapareció a una velocidad impresionante, ¿no? Eso me hizo plantearme, igual que José se planteó que después de la vida pues puede haber algo más, que la muerte no tiene por qué ser el final. Yo me planteé de que seguramente hay algo más ahí fuera, de que no somos los únicos, que probablemente el universo esté lleno de vida, porque son constancias que se repiten. En fin, todos los planetas son esféricos, giran alrededor de una estrella, tal. Entonces,
si seguimos que estas constantes existen, pues la vida debe ser una constante más, ¿no? Entonces digamos que José y yo formamos un buen equipo. Él tira más para la parte parapsicológica o de los muertos, fantasmas y más. Yo tiro un poco más para la ufología, pero luego sí también tenemos que decir que investigamos todo lo que cae en nuestra mano. Entonces también aprovecho la oportunidad, si alguien tiene por ahí un caso interesante y nos lo quiere contar, luego estaremos ahí, y si es con una cervecita, pues mejor. Bueno, vamos a poner manos a la obra. Vamos a empezar con un caso. Abrimos, si te parece, la carpeta, compañero, la de Málaga, y una que se titula Palacio de Congresos de Torremolinos. Vamos a conocer una historia que yo creo que es muy arquetípica, ¿no? Son de esos casos con los que uno crece. O sea, normalmente en una ciudad concreta, da igual la que sea, siempre suele haber una casa del terror, un edificio del que se viene hablando desde hace mucho tiempo. En el caso del Palacio de Congresos de Torremolinos, en Málaga, yo esa historia o esa leyenda, que luego se ha convertido en una realidad contundente, ya venía escuchándola desde mucho tiempo atrás. Desde que era niño, ya mis padres, mis abuelos, me hablaban de la aparición de una niña en los cuartos de baño. Y claro, eso provocó el haberlo escuchado desde pequeño, que lo considerara más bien una especie de leyenda, una especie de tradición, que no creyera a ciencia cierta que aquello realmente estaba ocurriendo. Y fijaos hasta qué punto, ¿no? Que eso empecé a escucharlo desde que tenía 10, 11 años, y prácticamente hace, no sé, un par de años, ¿no? Es cuando le hemos metido mano a ese caso. Se trata, como decimos, de un palacio de congresos en el cual vienen ocurriendo fenómenos paranormales que, sobre todo, los que los han vivido son empleados del mismo edificio. Pero al igual que ocurre con muchos otros casos, el pasado luctuoso del lugar parece que se convierte un poco en el detonante de los fenómenos que están ocurriendo hoy día. Podríamos hacer un recorrido curioso por qué ha sido aquel enclave antes de que fuera Palacio de Congresos, qué ha sido esa zona concreta. Pues bien, nos encontramos con algo absolutamente terrible y sorprendente. Nosotros no sabíamos nada hasta el momento en el que empezamos la investigación de archivo, pero descubrimos que aquel entorno donde está el Palacio de Congresos era conocido antiguamente, sobre todo a principios del pasado siglo, como Cortijo del Moro, y allí en el año 1939, concretamente en el mes de marzo, se erige un campo de concentración, uno de los muchos campos de concentración que existían por aquel entonces en España. Aquellos presos que estuvieron allí, un número bastante elevado, cerca de 4.500, 4.494, fueron además los que realizaron las obras de cimentación del aeropuerto de Málaga, la construcción de las pistas. Y claro, siempre se ha hablado, cuando uno busca además información no solamente en archivos, sino también en Internet, últimamente se pueden encontrar muchos datos relacionados con este campo de concentración. Era un lugar absolutamente deplorable en cuanto a sus condiciones, ¿no? No había lugar donde guarecerse, o sea, la gente estaba completamente al raso. Eso, claro, en épocas de verano, de noche, no había ningún tipo de problema, pero en invierno realmente lo pasaban mal. Había personas que enfermaban, no había médico, ni siquiera tenían letrinas. O sea, nos encontramos con un lugar donde la gente sufría mucho, ese sufrimiento que parece que se ha condensado en el mismo enclave. Y lo pasaban tan mal que algunas personas de Torremolinos, gente que vivía por el entorno, solían llevar comida al palacio, al antiguo campo de concentración, sobre todo latas de sardina. Comentan algunos de los testigos que vivieron aquel momento histórico tan terrible, la acercaban y la pasaban a través de la valla a los que estaban viviendo en aquel enclave. Se supone que han muerto varias personas, no solamente por las condiciones que he comentado, sino porque en ocasiones llamaban a través de un megáfono a diferentes presos que luego no regresaban. Se sabía que eran fusilados en diferentes lugares. Pero incluso había una alberca que era el único lugar donde uno podía asearse, pero la alberca era muy peligrosa y hay constancia de que fallecieron varias personas que cayeron y no fueron capaces de salir de allí. Con lo cual nos encontramos con un lugar donde el dolor y la muerte estuvo presente. Pero si avanzamos un poquito más en la historia, nos encontramos que entre el año 1942 y 1944 se funda en Torremolinos una casa tutelar de menores, pero mientras que se erige en el antiguo molino del Cortijo del Moro, se hace un lugar para que mientras tanto aquellos niños estuvieran resguardados, ¿no? Pues bien, lo que se comenta, y esto ya no es historia, entra un poco dentro de la fabulación popular porque no se ha podido comprobar, algunos niños llegaron a fallecer en circunstancias bastante extrañas, con huesos quebrados, con
muchísimo sufrimiento. Bueno, parece que también se convierte de nuevo esa zona, ese entorno maldito, en un lugar de dolor. Y ya lo último ocurre cuando en el año 1979 se erige el actual Palacio de Congresos de Torremolinos y ocurre una desgracia al poco tiempo, ¿no? El segundo gerente del palacio tenía una hija y se la llevaba muchas veces allí al recinto, y resulta que en unas obras de un ascensor la niña cae, ¿no? Porque no estaba la valla correspondiente, parece que fue una negligencia, y la niña cae y fallece, ¿no? Eso se intenta ocultar. De hecho hemos intentado dar con el dato en prensa y no aparece, pero hemos encontrado testigos que estuvieron presentes, incluso operarios que estuvieron en esas obras del ascensor y en esas obras en general de todo lo que es los conductos y el circuito eléctrico del edificio, y que nos han comentado que aquel accidente lo han vivido en primera persona, ¿no? Se intenta ocultar y esa niña fallece. Y os podéis quedar con ese dato, el dato de una niña que muere de manera terrible en ese ascensor. Bien, cuando empezamos la investigación nos damos cuenta de que estamos hablando de un lugar donde el número de testigos es muy elevado. Como antes decía, sobre todo vigilantes de seguridad, que son los que están allí en mitad de la noche. Pero incluso han ocurrido acontecimientos a plena luz del día, como Palacio de Congresos, que es... en muchas ocasiones, no voy a decir casi a diario, pero sí todos los meses hay eventos y aquello se llena, ¿no? Hay un salón más o menos de este tamaño y hay mucho ruido, hay mucha gente de un lugar para otro, y aún así ocurren fenómenos en diferentes plantas. Pero vamos a centrarnos sobre todo en los testimonios de los vigilantes, que yo creo que es la parte más impactante, porque ellos están en mitad de la noche, está completamente cerrado el edificio, nadie puede acceder, y aún así han vivido experiencias curiosas. Por ejemplo, estando delante de las cámaras de seguridad, en la entrada a mano izquierda está el mostrador, y allí tienen pues las diferentes cámaras desde las cuales controlan absolutamente cualquier rincón del edificio, de un edificio muy grande, por cierto. Pues bien, en esas cámaras no solamente han visto pasar figuras extrañas, como si una sombra, una figura oscura, danzara de un lugar a otro, sino que incluso de pronto se ha encendido una luz que estaba completamente apagada, que se enciende, el vigilante acude, apaga la luz, y cuando regrese y mira por la cámara, la luz está de nuevo encendida. Pero yo creo que hay experiencias mucho más concretas, como por ejemplo, era un vigilante como iba caminando por uno de los pasillos, por la puerta, no ocurrió claro, ¿cuál de ellas? La de la puerta que se abre, la de la puerta. Si quieres contarlo, porque eso es quizás lo más impactante de lo que ha ocurrido. Bueno, te voy a dar un poco de relevo donde tendrá un poco de exceso, porque ya como casca la vida. Bueno, una de las cosas curiosas, porque claro, nosotros nos dedicamos a investigar estos fenómenos, son como comercios, que teníamos fanáticos, cuando ya ocurrió el tema, ¿no? Y claro, los fenómenos extraños tienen una cosa, que son efímeros. O sea, pasa una vez y no sabes cuándo va a volver a ocurrir. Puede pasar a los 5 minutos o puede pasar a los 5 años. El caso es que uno de los vigilantes con el que entablamos un poco de amistad, porque bueno, tenemos que decir que nosotros trabajamos allí los fines de semana, aquí estamos tranquilos porque hay muchas oficinas que se alquilan y allí puede estar el estudio de radio. Entonces pues también nos contaba que por la noche va haciendo la ronda, es un edificio semicircular y unos pasillos, y dice, yo voy haciendo la ronda y conforme va pasando por la puerta, alguien mueve los pomos, se escucha como si alguien estuviera moviendo los pomos de la puerta. Claro, esto te lo cuenta, tú siempre tienes que pensar un poco, bueno, esto es un palacio que se hizo en los años 70, las ventanas son de aluminio, pero aluminio muy antigua, que yo no cierra bien, puede que haya algunas corrientes de aire. Pero una noche, después de terminar el programa de radio, pues decidimos subir, y subimos, venía Javier Pino, ¿no? También él, y subimos 4 o 5 personas, y vamos pasando por un pasillo y de pronto dejamos a ver que la puerta esta suena, clac, clac. Nos miramos, oye, clac, clac. Venga, vamos despacito, entonces íbamos muy despacito, lo cual también tiene 5 personas allí andando así a cámara lenta, y conforme iba pasando por una puerta, que decía, clac, clac, tío, hicimos todo el pasillo hacia allá, que son unas 20 puertas, más 10 a cada lado, sonaron todas. Cuando volvimos, volvieron a sonar todas, porque dijimos, hostia, pues esto mola, vamos a pasar otra vez, ya no sonó ninguna, volvimos a pasar otra vez y ya no sonó. A la semana siguiente, cuando fuimos otra vez a hacer el programa de radio, terminamos, venga, vamos a subir para arriba, no volvieron a sonar. Imagino que conocéis Torremolinos, que tiene un clima bastante benigno, allí no hace frío nunca, hace poco aire, se está bien, entonces no podemos achacarlo ni a corrientes de aire, ni a mal tiempo, ni a nada de eso. Eso solo lo hemos vivido una vez nosotros, pero imaginaros los guardias de seguridad que están allí toda la noche, que tienen que hacer la ronda. Claro, y yo lo he vivido muchísimas veces. Está claro que allí hay algún tipo de fenomenología extraña, que no sabemos cuál es, pero está claro que hay.
Luego vinieron los problemas porque, como bien ha dicho José, el palacio está cubierto por cámaras por todos sitios y una noche me tocó hacer una incursión al sótano porque vamos a intentar, pues vamos a llegar a un poco de psicofonía, a ver si sacamos algo. Fue bastante curioso porque yo bajé al sótano y nada más entrar, a mi derecha escuché una voz. Y dije, oye, ya me ha pillado el guardia, ¿no? Y acabo de bajar. Pues miré, no había absolutamente nadie, vine con mi compañero Pino, que también me oyó la voz. Entonces empezamos allí a poner un poco los bártulos para llegar y en ese momento sí bajó el guardia, que no nos había visto. Tuvimos la mala suerte que no era nuestro amigo, sino era un guardia que dice en Robocop, o sea, ya podéis imaginar. Con lo cual, pues después de pedirle disculpas varias veces, tuvimos que subir hacia arriba. Pero bueno, aparte de este fenómeno que lo quería contar, porque es un fenómeno que hemos vivido en primera persona, o sea, lo hemos podido constatar, la verdad es que tenemos muchos más. Claro, muchos vigilantes han vivido precisamente esa experiencia que ha contado Juanfran, ¿no? De estar caminando por el pasillo y escuchar cómo las puertas se van moviendo al paso. Pero es que incluso después de hacer una ronda, de comprobar que todas las puertas están cerradas, ya como una costumbre, evidentemente no hay ninguna que tenga que estar abierta, ¿no? Pero van pasando, comprueban que están todas cerradas cuando hacen la primera ronda, y de hacer una segunda ronda sin que nadie haya entrado al edificio, y en mitad de esa oscuridad van tirando de las puertas y encontrarse que hay una que está abierta, o sea, se encuentra que no está el pomo y la puerta se ha abierto completamente sola, no había absolutamente nadie allí. Pero más allá de los vigilantes que han vivido experiencias como esta, o experiencias como las que nos contó un vigilante... La del guardia que se tuvo que quedar fuera, porque pasó una cosa, que el hombre se salió fuera, no volvió a entrar toda la noche. Hay vigilantes que han estado incluso haciendo su trabajo, de hecho dimitió, su ronda desde el coche en el exterior, y eso ocurre en muchos otros lugares. Pero nos contaba además ese vigilante como en una ocasión estaba caminando por esa zona diáfana de la entrada, esa zona que digo que es como esto, enorme, con una gran lámpara gigantesca en mitad, un lugar que además invita un poco a la imaginación y al terror, ¿no? Esa lámpara que veis ahí. De pronto el vigilante empieza a escuchar unos pasos, se queda completamente paralizado porque el edificio, como digo, está vacío. Mira hacia atrás, no ve a nadie, pero sí escucha cómo esos pasos se van acercando, llega a un punto en el que pasan junto a él y sigue, la figura invisible sigue por delante, y él nos dijo completamente convencido que eran los pasos de una persona, de alguien que lo había sobrepasado, pero que allí no había absolutamente nadie. Pero como antes decía, más allá de los vigilantes de seguridad, allí se han hecho programas de noche, o sea, hay una emisora de radio donde además Juanfran y yo hemos estado grabando nuestro programa Límites de la Realidad, pero hay otro programa que se graba de madrugada, que es El Antro del Rock, se está viendo por ahí, ¿verdad? Bien, esos compañeros que hacen ese programa de madrugada han vivido muchas experiencias también curiosas. Por una parte, problemas técnicos que no son lógicos, ¿no? De estar grabando o emitiendo el programa y de pronto saltar solo los botones, apagarse los botones como si alguien los pulsara de los micrófonos y quedarse los micrófonos completamente apagados, ¿no? Y tener que darle el técnico, Rafael Taza, encenderlos todos y al rato se apagan de nuevo, o de pronto se va la luz de ese local concreto que es donde está la emisora de radio. Pero yo creo que lo peor son las experiencias que han vivido él y... Puertas que se abren. Bastante curioso. Y luego el baño, que parece que es el sitio... No, tengo que es un baño con un vestuario y tal y demás. Y yo personalmente no, pero Eli, la mujer de Rafa, que saldrá por ahí en alguna de las fotos, ella, esta chica que está ahí, la mujer de Rafa, ella cuando va al cuarto de baño viene literalmente acojonada. O sea, viene pálida, le tocas el brazo, está frío, porque a ella se le han encendido luces, se le han apagado. Ten en cuenta que son interruptores de los años 70, que son de estos bastante gordos, que tienes que darle allí fuerte y demás. Incluso ella cuenta que alguna vez ha visto pasar, estaba lavándose las manos, que tiene el espejo, ¿no? Ha visto pasar figuras por detrás. Pero claro, a mí una de las cosas que más me llama la atención cuando está hablando es que se le abre la puerta de la emisora. También tienes que tener en cuenta que es una puerta sólida, grande, no es una puertecilla tan mala, ¿no? Para que no entre ruido de fuera y demás. Y aquello se abre solo un sábado a las 2 de la madrugada, que allí está el guardia de seguridad abajo y ellos arriba, no hay absolutamente nadie más. En el caso incluso de Juan, uno de los personajes que me imagino que habrá aparecido en la fotografía con una coleta, él llega a ver en el cuarto de baño, o sea, entra a uno de los baños, y cuando en el momento en el que se gira para marcharse ve en una especie de pequeño vestuario que hay allí, completamente vacío, la figura de una niña. Él no sabía
Es una persona además muy escéptica para este tipo de asuntos, no conocía nada de la historia del Palacio de Congreso, sí de las vivencias que habían tenido algunos vigilantes, pero nunca había escuchado nada de aquella niña, ¿no? Y de pronto se gira y dice que en cuestión de nada, de un segundo, ve esa figura que lo observa desde un rincón de ese vestidor y que de pronto desaparece, ¿no? Bueno, desde ese momento no va solo al baño, vamos, ni loco, ¿no? Pero antes os decía que os quedarais con la imagen de aquella niña que fallece en el ascensor del Palacio de Congreso, ¿no? No sé si se trata o no de la misma figura que hoy día se aparece, pero es bastante llamativo, bastante significativo que un hecho luctuoso del pasado pudiera convertirse también en este caso en un detonante de fenómenos paranormales. Yo creo que deberíamos agilizar, contar más casos. No sé si del Palacio quieres comentar. No, yo creo que el Palacio está contado ya todo. Para que dé tiempo a comentar varias historias, vamos a intentar ser un poquito más breves. Hablamos de la bestia del Genal, por ejemplo. El Puma del Genal. Curiosísima esta historia. Bastante curiosa, que lo podemos enlazar con lo de Campillo. Sí, claro. Y además, posiblemente, creo que el primer caso que investigamos juntos fue allá por el año 2004. El caso había ocurrido un par de años antes, en el año 2002, concretamente una noche de agosto, en la que va un señor llamado Diego Arcanche, que era un vendedor ambulante de quesos, iba con su furgoneta, en mitad de la noche, después de haber recorrido buena parte de la serranía de Ronda, pueblos como Atajate, como Benaládid, como Benalauría, y bueno, venía de regreso. Esa es la imagen de... Bueno, luego explicaremos algunas de ellas, son muy curiosas. Este hombre iba en la furgoneta, como digo, ya había estado vendiendo todo aquel día y ya en mitad de la noche regresa hacia... Él era de Jaén, precisamente, ¿no? Regresa hacia su casa, hacia su domicilio, pero de pronto se encuentra... Tenemos que imaginarnos esas carreteras estrechas de la serranía de Ronda, y iba muy despacito, evidentemente, no se podía correr, y de pronto ve que salta un animal de la parte derecha. Aquí hay una ladera, en la otra parte la ladera baja, ahí está subiendo, y salta una especie de animal grande, una especie de felino de tamaño medio, de buen tamaño, y se queda clavado encima del coche. A pesar de que el coche iba despacio, eso es completamente imposible. O sea, saltar y quedarte clavado, lo normal es que pases por encima del coche. Has atropellado a un animal, ¿no? Pues el animal se queda clavado, lo mira fijamente, el hombre en ese momento pega un frenazo, y lo que más le asombra es sobre todo la mirada de aquel ser, que era casi desafiante, ¿no? En ese instante el animal vuelve a saltar, se pierde ladera abajo y desaparece. Bueno, Diego evidentemente pasa la experiencia de su vida, la peor experiencia que había tenido hasta aquel momento, ¿no? Él da aviso al día siguiente a la Guardia Civil, pero casi que no hubiera hecho falta, porque a partir de ese instante mucha gente del entorno empieza a dar reporte de un animal que se suele aparecer, sobre todo en esos tres pueblos que he mencionado, un animal que se acerca a la gente, algo bastante extraño cuando se trata, por ejemplo, de perros asilvestrados. Gente de campo que conoce perfectamente a diferentes animales no pudieron identificarlo, le pusieron un poco el mote del Puma del Genal, porque como no había ningún tipo de animal que pudiera parecerse a este, decían que además tenía unas rayas de colores extrañas, pues le pusieron ese apodo, ¿no? Este animal, como digo, se acercaba un poco al poblado, se asomaba desde diferentes lugares, arbustos, árboles, atacaba al ganado, más o menos como la típica figura del chupacabras que todos conocemos, principalmente de Latinoamérica, pero que también la hemos tenido en nuestra tierra, en Andalucía, y bueno, llega incluso a decapitar un caballo, ¿no? Claro, aquello empieza a preocupar a la gente y se inicia un proceso de búsqueda de aquel animal, intentando cercarlo, poniendo cámaras de seguridad. Ahora contará un poco Juanfra la investigación que realizamos a través del que era en aquel momento delegado de Medio Ambiente, Juan Ignacio Trillo, y también director técnico veterinario de Selvo, Sergio Fernández, que fue quien llevó la investigación junto con Seprona. Y, como digo, esa fenomenología extraña de aparición de animales muertos es muy curiosa, pero sobre todo me quedaría con un testimonio que viene a demostrarnos que aquel animal no era normal. Sergio Fernández, este veterinario, como digo, colaboró investigando las huellas y que en ningún momento pudo identificar al animal, o sea, las huellas eran perfectas, bien marcadas, pero no era de un animal conocido, según esta persona. Pero el caso es que una madrugada él recibe una llamada de la Guardia Civil, en la cual le dicen que han conseguido encontrar al animal, que salga rápidamente para allá con una escopeta de dardos narcóticos, y bueno, él rápidamente se prepara, no sé si eran las 2 o las 3 de la madrugada, salta de la cama, empieza a preparar el material, se monta en el coche y al rato recibe otra llamada de la Guardia Civil diciendo: oye Sergio, no vengas, que al final esto era un gato. Pero era un gato
según decía la Guardia Civil, 7, 8 veces del tamaño de un gato. Tenéis que imaginaros lo que eso significa. Es como si dijera una persona 7, 8 veces del tamaño de una persona. Sería algo monstruoso, ¿no? Aquello, evidentemente, me suena que ese animal efectivamente fue cercado. Pudieron abatirlo, en este caso a tiros, quizá porque intentó atacar a las personas que estaban cerca de él, y para ocultar esa historia truculenta y para ocultar que aquel animal no era normal, pues rápidamente hicieron que Sergio volviera a su casa, ¿no? Pero está lo del vídeo, ¿verdad? Lo del vídeo es bien curioso. Sí, se graba con una serie de cámaras de infrarrojo la imagen de ese animal, y te acuerdas del documento que nos dio Juan Ignacio Trillo en el que se decía animal sin identificar, un animal que había sido grabado en vídeo, ni más ni menos. Sí, bueno, de hecho estas cosas suelen ocurrir bastante porque tenemos el documento además. Cuando nosotros estuvimos por allí había muchísimas patrullas de la Guardia Civil dando vueltas por allí, que estaban lógicamente buscando el animal. Luego, cuando ya el animal, suponemos que se localiza, se le abate o se captura, todas esas parejas desaparecen, pero es que además si tú preguntas oficialmente a la Guardia Civil, allí nunca ha habido ninguna pareja buscando al animal. Y bueno, este caso que ocurrió era 2002, una cosa así, pero se puede relacionar mucho con esta mitología de los black cats, que son los gatos negros, que es como si en un momento dado algo aparece, está durante unos días, pues eso, matando animales y demás, y luego desaparece, sin dejar huella ninguna. Y varios años después, sería 2007 o por ahí, ¿no?, en la zona del Cañuelo, que es una zona relativamente cercana a la serranía de Ronda, por la parte pues de la localidad entre Teba, Almargen y Campillo, formando un triángulo allí, hay una explotación ganadera donde tienen cerdos de pata negra. Bueno, ya sabéis, los cerdos de pata negra pues están sueltos en el campo, para arriba, para abajo y tal. Bueno, pues un día reciben un ataque de lo que los trabajadores de allí dicen una pantera, porque allí vivía una familia que era la encargada de cuidar aquello. Entonces estuvimos allí, pudimos hacer muchas fotos, que es una pena que esas fotos no las hemos traído. Entonces vemos que había pues como 10, 12 animales, cerdos, que estaban totalmente heridos, que tenían el lomo sacado, cortes en el cuello y tal, pero solamente habían sido heridos, no había muerto ninguno. Normalmente un animal mata para comer, no mata para dejar herido y luego irse, ¿no? Bueno, todos estos animales hubo que sacrificarlos, evidentemente. Me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? Ignacio de Espinosa, bueno, el dueño de la finca, que no recuerdo el nombre ahora, se portó muy bien con nosotros, nos facilitó toda la documentación, nos facilita la denuncia que había puesto la Guardia Civil. Claro, en los pueblos se empieza a comentar que eso lo ha hecho para cobrar el seguro y demás. Aquí hay que investigar un poco, pues llamar a la compañía de seguro, a ver qué tipo de seguro tiene. Resulta que el seguro no te cubre los animales muertos, sino que te cubre pues lo típico, ¿no? Un incendio, robo, tal, pero no un animal que tengas que sacrificar. Llamo a la Guardia Civil, al Seprona, el Seprona me niega que haya ningún tipo de denuncia, y yo con la denuncia en la mano. Bueno, lo dejamos ahí un poco. Se repiten varias veces los ataques de este animal, hasta que un día, que eso fue un viernes por la mañana, bueno, pues la madrugada del jueves al viernes, el animal vuelve por allí, ataca a varios animales, y se va por una zona entre un olivar, y había llovido un poco, y deja huellas. De momento me llama el encargado de la finca y me dice, mira, aquí han quedado huellas, por si quiere venir a hacer un molde. Digo, claro, voy, pero estoy trabajando y hasta mañana no puedo ir. Recuerdo José y yo buscando por internet cómo hacer moldes de huellas. Tuve que ir a comprar yeso, a comprar la espátula, todo, en fin, todo preparado con mis notas allí, porque voy a sacar las huellas. ¿Qué ocurre cuando llego allí? No queda ninguna huella porque ya está el Seprona, ha hecho todos los moldes, y claro, al quitar el molde la huella se destruye, ¿no? ¿Qué hago yo en ese momento? Cojo el móvil, llamo al Seprona y le pego una bronca del 15 a los del Seprona, le digo de todo menos bonito, hasta el punto que me tienen que recordar que decir, mira, somos el Seprona pero somos la Guardia Civil. O sea, tienes que andar aquí un poco con los pies. Entonces ya me tuve que callar, pero en fin, ya tengo bastante colección de enemigos y denuncias como para echarme uno más, ¿no? Pues eso ocurrió, igual que el puma de Genal, durante una serie de días. Nunca son más de 4 o 5 días. Esos animales llegan, hacen daño, matan animales como el caballo del Genal, como estos cerdos, y luego desaparecen, y nunca más se sabe. Y aunque aquí hay muy poca documentación sobre eso, en Inglaterra sí hay muchísima documentación, porque incluso se conocen como los black cats, los gatos negros, porque allí sí es muy común que ocurran este tipo de cosas. Probablemente aquí también ocurra, lo que pasa es que muchas veces se silencia. Porque claro, yo cuando llegué allí a la finca y me presenté, dije quién era y demás y todo esto, hasta que el encargado de la finca se abrió y me contó todo aquello, pues el par de horas se te van. También tenéis que tener en cuenta que esto son cosas que la gente no suele contar para que no te queden por loco. Me parece mentira que a esta altura del siglo que estamos,
O sea, lo que hace 30 años salía en prensa, pues si tú veías un ovni salía en la prensa, pasaba esto, salía en la prensa, hoy todo el mundo lo oculta. Y lamentablemente hay que dar una investigación. Es otra investigación de la que topamos con un muro, no podemos seguir avanzando. Que por cierto, ese vídeo que se graba desaparece de la Guardia Civil. Cuando luego estuve indagando, a pesar de que tenemos el documento en el que se dice que se grabó ese vídeo, la Guardia Civil, tanto de Málaga como la central en Madrid, dijo que aquel vídeo y parte de los archivos que tenían sobre el Puma del Genal habían desaparecido. Y como bien dice Juanfra, esto ha sido cíclico, no solamente el caso que él ha contado, sino que si uno lee, por ejemplo, la quinta columna de Juanjo Benítez, aparece un caso en la Serranía de Ronda, creo que del año 75, 76. También en la misma zona. Claro, en la misma zona. Luego ha ocurrido también en la Exarquía, tiempo después. Son como rebrotes que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Antes que se me olvide, era bastante curioso cuando fuimos a ver al delegado de la Junta de Andalucía, que amablemente nos atendió y demás, estuvimos allí en la sala de reuniones, pero tenía la jefa de prensa al lado. Y siempre que le hacíamos una pregunta, primero la miraba a ella. Y era bastante curioso porque si ella sentía, no contestaba, y si ella hacía así con la cabeza, el hombre que es muy político, entonces pues desviaba el tema, se iba por los cerros de Úbeda y por mucho que le insistiéramos no había forma de sacarle nada. Bueno, hemos hablado de un caso de fenómenos paranormales, de uno que podría entrar dentro del campo de la criptozoología, y me gustaría, luego vamos a hablar de Almagro, pero si me permite, Juanfra, me gustaría saltar al fenómeno religioso para hablar brevemente de un personaje que no sé si es tan querido aquí como lo es en Málaga o en Granada, Fray Leopoldo de Alpandeire. Lo podemos buscar, compañero, en la carpeta de Málaga. Debe andar por ahí. Bueno, Fray Leopoldo es un personaje con el que estoy muy vinculado desde hace muchos años, lo llevo aquí colgado, como veis, en fin, muy vinculado, pero que además me ha llamado siempre la atención, no por la fenomenología extraña que ha producido a su alrededor, que es muy variada y de la cual voy a contar algunas historias curiosas, sino por su forma de ser. Yo creo que en un mundo en el que vivimos, el hecho de tropezarte con alguien que se preocupa más por los demás que por uno mismo, es algo digno de resaltar. Estamos hablando de un hombre que nació en la serranía de Ronda, precisamente en Alpandeire, en el año 1864, a las 12 de la noche de San Juan, una fecha mágica, y mágica mucho antes del propio cristianismo, por supuesto, y que ya desde pequeño mostró el tener un don especial. No solamente era un niño muy preocupado por la gente necesitada, un niño que se desvivía por los demás, que nunca se metía en problemas, que si había alguna pelea entre otros niños él intercedía para que no fuera más. Pero es que además de eso, su primer suceso sobrenatural ocurre cuando tenía apenas 8 o 9 años. Su madre lo manda a comprar aceite a la tienda, una tienda. Estamos hablando de un Alpandeire que hoy día es muy pequeñito, tenéis que imaginar en aquel entonces. Hoy día es un pueblo peatonal, no sé si lo conocéis, os recomiendo si tenéis la oportunidad alguna vez de visitarlo. Es el típico pueblo que todavía guarda el encanto de siglos anteriores, pero os imagináis, ya en aquel entonces era todavía mucho más pequeño. Pues bien, la madre le da 2 reales y una alcuza para que meta el aceite, se va hacia la tienda, en ese momento pasa una comitiva capitaneada por el sacerdote del pueblo que estaba recogiendo donativos para las ánimas del purgatorio. ¿No? Esas ánimas que ya la propia Iglesia ha reconocido que es una figura simbólica y que no existe, pero que aquel niño creía, ¿no? Como un niño que había crecido con ese germen del cristianismo más antiguo, ¿no? Pues bien, cuando ve pasar la comitiva no puede hacer otra cosa que sacarse los 2 reales del bolsillo y echarlo en aquella hucha que llevaba el sacerdote. Claro, el niño muy contento, se marcha hacia su casa y cuando está llegando se da cuenta de que su madre le va a regañar, ¿no? Y tanto es así que cuando le cuenta la historia la madre no se lo cree, le dice, oye, que nosotros somos pobres, que no puedes donar dinero a los demás si no tenemos ni para comer, ¿no? Y pensando, a pesar de que era un niño que nunca había mentido, que quizás se lo estaba inventando o que quizás le estaba gastando una broma, le rebusca en el bolsillo y se encuentra los 2 reales. Fue el primer encuentro de Fray Leopoldo, de Francisco Tomás, o Frasquito, como le decían en aquel entonces. Lo de Fray Leopoldo es el nombre que le dieron como fraile. Fue el primer encuentro con lo sobrenatural de aquel niño, ¿no? Que se asombró ante un suceso que no tenía explicación ninguna. Pero vamos a avanzar muy rápido en la historia. Él decide hacerse monje capuchino cuando asiste en una ocasión a un evento religioso en el que ve a aquellos monjes que tanto le llaman la atención, y después de muchas vicisitudes logra entrar en la orden de los capuchinos con ese nombre, Fray Leopoldo, que a él le sentó como un jarro de agua fría, como él mismo decía, porque era un nombre un poco extraño dentro del santoral, no era muy frecuente. Bien, el caso es que a lo largo de su vida su
figura ha sido siempre identificada como la de fraile limosnero, un fraile que recorría las calles, que siempre regresaba sin un duro al convento, a pesar de que el dinero que él recogía era para los frailes. Pero claro, se iba encontrando con mendigos, se iba dando el dinero y luego le echaba unas broncas tremendas, ¿no? Pero eso ya ocurría incluso cuando era joven y se iba con el hermano a trabajar en la campiña de Jerez, y cuando regresaba, él iba con el monedero y cada vez que se acercaba un mendigo le daba una moneda, hasta que el hermano le pegó un tirón y le dijo: oye, da tu parte pero no la mía, ¿no? ¿Y sabéis lo que hizo? Con el siguiente mendigo que se encontró, que iba descalzo, se quitó las sandalias, se las dio y recorrió todo el camino, un camino pedregoso hasta su casa, con los pies descalzos, y llegó completamente sangrado, con llagas. O sea, podéis imaginar un poco cómo era su figura, ¿no? Pero el caso es que ya como fraile capuchino empieza a obrar prodigios, sucesos un tanto extraños. Por ejemplo, algunos casos de curación extraña. Había un niño que tenía un tumor en una pierna, que estaba en el hospital, y sus padres, conociendo la fama de milagrero de la que él siempre rehuía, lo llama para que acuda a ver al hijo, ¿no? Diciéndole que, bueno, era para que le diera un poco de consejo, un poco de consuelo. Y el caso es que Fray Leopoldo llega allí, se arrodilla, cierra los ojos frente al niño, y el niño, que estaba consciente en ese momento, coge el cíngulo, el cordón que llevaba atado Fray Leopoldo, y él mismo se hace la cruz en la rodilla donde tenía ese tumor. El niño contó luego que en ese momento sintió como una especie de calambre, se desvanece en la cama, y cuando vuelve en sí no siente dolor ninguno. El dolor que sentía antes por la enfermedad ha desaparecido, pero cuando le hacen las pruebas ha desaparecido también el tumor. Y no estamos hablando aquí de leyenda o de fabulación, estamos hablando de documentos reales que han sido adjuntados a ese proceso de beatificación que ha terminado precisamente de manera positiva. Hoy día es el beato Leopoldo de Albandeire, ¿no? O sea, hablamos de casos reales. Por ejemplo, algunas otras historias curiosas. Hay una que yo no sé cómo encasillarla, a ver si podéis ayudarme un poco. Dentro del mundo de lo paranormal no sé dónde meterla. Resulta que hay un señor que una noche discute con su mujer, la cosa llega a tal extremo que él sale de la casa, la insulta y se va a la calle, empieza a beber. Y de pronto ya a eso de las 5 de la mañana, cuando ya va de camino para la casa, se arrepiente de lo que ha hecho y decide confesarse. Pero claro, confesarse a las 5 de la mañana es muy complicado, ¿no? Pega en el convento de los capuchinos, que era el primer edificio religioso con el que se tropieza, y Fray Leopoldo, que era él hacía de todo en el convento, ¿no? Ayudaba en la cocina, a pesar de que era un desastre para la cocina. Para la huerta era muy bueno, de hecho se lo rifaban casi los frailes de diferentes conventos, porque huertas que estaban fatal, él conseguía aflorarlas de maravilla. Como cocinero digo que era un desastre. Por ejemplo, cuando lo mandaban a hervir huevos, él pensaba que cuanto más tiempo lo dejara, más blanditos estaban, y hay veces que lo dejaba 15 minutos y bueno, aquello era algo terrible. O sea, en la cocina estaba muy poquito tiempo. Pero otra de las cosas era la limpieza de la entrada del convento, y él dormía también muy cerquita de esa puerta de entrada, con lo cual cuando alguien pegaba, él abría. Bien, aquel señor pega, sale Fray Leopoldo con cara de sueño, y le dice el hombre que quiere confesarse. Claro, Fray Leopoldo se queda un poco extrañado, dice: bueno, ¿de dónde saco yo a estas horas un sacerdote? Se mete para adentro y al rato sale con un cura, con su alzacuellos y todo. Este cura confiesa a este hombre, le da algunos consejos, el hombre se va para su casa, hace las paces con su mujer, y al día siguiente decide regresar para agradecer a aquel sacerdote el trabajito que había hecho de madrugada. Pues bien, ese sacerdote no existía. Ni nadie del convento lo conocía. De hecho era un convento de frailes, no un convento o sea, no había curas allí, y la descripción que él dio no era la descripción de ningún sacerdote ni de ningún fraile que estuviera viviendo allí. Y claro, cuando se acercó a decirle a Fray Leopoldo que quién era aquel hombre, él simplemente le hizo la señal de que se callara, ¿no? O sea, no sé cómo encasillar un suceso como este, porque es la aparición extraña de un personaje. Dos cositas más. Por ejemplo, algo relacionado también con las curaciones, es el caso de un hombre que iba a caballo. En un momento determinado se cae, se golpea en la cabeza con una roca, se fractura el cráneo y bueno, cuando va al médico a verlo, descubre que sus constantes vitales están por los suelos, que va a fallecer, y queda con la familia en regresar esa noche para firmar el certificado de defunción. Al hombre le quedaba muy poquito tiempo, muy pocas horas. El caso es que llega Fray Leopoldo, que estaba paseando por allí para pedir limosna. O sea, parecía que tenía un imán, y iba siempre a los lugares donde se necesitaba su ayuda, ¿no? La familia, cuando lo ve, lo hace entrar,
lo pone delante de aquel señor moribundo, le cuentan un poco lo que ha ocurrido y Fray Leopoldo lo que hace es tocarle la cabeza y decir: no pasa nada, no tienes nada, ¿no? Pues bien, a partir de ese momento el hombre se levanta de la cama, pide comida, en fin, vuelve a la vida de la cual casi estuvieron a punto de arrebatársela las circunstancias, ¿no? Cuando regresa el médico, y yo creo que esto demuestra la fama que tenía Fray Leopoldo, cuando regresa esa noche a firmar el certificado de defunción y se encuentra al hombre vivo, se queda muy extrañado hasta que le dicen quién ha estado allí. Y su respuesta, que ha quedado impresa en esos documentos que se conservan en el convento de los capuchinos, era: que ha estado aquí Fray Leopoldo, entonces no me digan más. O sea, los propios médicos sabían la fama que él tenía. Y me voy a quedar con un último caso, que es el que a mí más me ha impresionado. Es el de una señora que tenía una hija con una enfermedad en la garganta que le impedía hablar. La niña tenía ya 11, 12 años, o sea, los médicos decían que era algo crónico, que no iba a hablar jamás, y así era, ¿no? Ya con la edad que tenía parecía imposible. La mujer acude a visitar a Fray Leopoldo. Fray Leopoldo estaba ya muy mayor, es un hombre que, a pesar de haber sufrido mucho, murió con 92 años, en el año 1956, una edad muy, muy longeva, y lo pilló por aquel entonces, con 90 años aproximadamente. Entra en su celda, él la recibe, y la mujer le cuenta lo que le ocurre, le cuenta su problema, y Fray Leopoldo le dice una frase críptica que no entendió la señora en aquel momento, que era: la niña hablará cuando yo calle. La mujer lo primero que pensó: Fray Leopoldo, 90 años, está ya chocheando el hombre, no sabe lo que dice. Bien, se marcha a casa, pasan los días, pasan las semanas, los meses, pasan un par de años, y la niña se despierta hablando un buen día. Y bueno, la mujer, a pesar del tiempo que ha transcurrido, decide agradecérselo a Fray Leopoldo. Ella piensa que él ha intercedido en esa curación. Coge el teléfono, llama al convento de los capuchinos, Avenida Divina Pastora número 11, pregunta por Fray Leopoldo y le dicen que Fray Leopoldo no se puede poner porque ha fallecido aquella madrugada a la 1:30, 9 de febrero de 1956. Ahí entendió aquella frase: la niña hablará cuando yo calle. Y os voy a decir un último apunte, porque también dentro de la vida de Fray Leopoldo han ocurrido cosas simpáticas, ¿no? Por ejemplo, a él lo tenían de un lugar para otro cada vez que faltaba algo, que se rompía una cosa, que, por ejemplo, un despertador que se estropeó. Lo mandaban a la calle sin un duro, diciéndole: tienes que regresar con un despertador. Entonces él tenía que ir casa por casa a ver si alguien le daba uno. Pero una vez le pidieron algo un poquito más complicado. Iban a hacer un evento religioso, aquí iba a ir mucha gente, las autoridades, gente importante de Granada capital. Pero lo que hacía falta era un organista, porque el organista se había puesto malo. Le dijeron: Fray Leopoldo, vete a la calle y búscanos un organista. Cosa muy complicada, ¿no? Y el caso es que él se acuerda de haber estado en la casa de un señor que tocaba el piano. O sea, cuando él llegó a pedir limosna en una ocasión, dice que el hombre, bueno, estaba allí tocando el piano, un señor bajito, calvito, con gafas. Y entonces le preguntaron allí sus superiores: ¿pero tocaba bien el piano? Y dice: hombre, no era malo, la verdad es que se defendía bien. Voy a preguntarle si él quiere venir a tocar el piano gratuitamente en ese evento. Y el caso es que el hombre acepta, llega el día del evento, os imagináis allí todas las autoridades, la gente más importante de Granada, buena parte de los granadinos que cabían dentro de la iglesia, y de pronto llega el organista, que es el señor bajito, calvito, con gafas, que era ni más ni menos que Manuel de Falla, ¿no? O sea, ahí veis un poco cómo Fray Leopoldo estaba completamente alejado, completamente ajeno de la información más actual, de las noticias, de lo que se conocía como ecos de sociedad en aquel entonces. Él no sabía quién era Manuel de Falla, él le parecía un señor bajito que tocaba bien el piano, ¿no? Con esto veis un poco cómo era la figura, ¿no?, de este personaje que para mí es uno de los principales dentro del mundo de los místicos de la Iglesia. Y vamos a pasar, todavía tenemos algo de tiempo, al caso Almagro, uno de los casos más recientes. Vamos a buscarlos en la carpeta de Málaga, caso Almagro. Bueno, yo creo que para mí, y creo que para ti también, Juanfra, sí, el mejor caso, o uno de los mejores casos que han ocurrido en los últimos 20 años en España en cuanto a fenómenos poltergeist, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque es un caso que ocurre... Empieza el viernes 24 de mayo de 2013. De 2013, y bueno, es bastante extraño. Como ya hemos dicho antes, los fenómenos extraños son efímeros, pero también son singulares. O sea, hay veces que son absurdos totalmente. Bueno, ¿qué ocurre en este bloque? Pues un día normal por la mañana, creo recordar que era un martes ese día. La gente va saliendo del bloque pues para ir a la compra, llevar niños al colegio, a trabajar y demás. Y empiezan a reventar bombillas allí en el pasillo de salida del bloque, ¿no? Bueno, esto puede parecer un poco extraño, porque dice, bueno, están cayendo las bombillas del techo. No, la verdad que aquí tiene un pasillo de salida
y en ese techo no hay absolutamente ninguna lámpara ni nada, pero sin embargo la gente va andando y le estalla una bombilla al lado. Bueno, la primera vez se quedan allí, ya se forma un revuelo, empiezan a estallar bombillas por todos sitios, plas, 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 plas. Aquello se llena de cristales, de casquillos y demás. Ya empieza a congregarse allí más gente, vecinos, los de la farmacia de al lado del bloque también vienen, los del bar. Bueno, y todo el mundo, ¿qué pasa con las bombillas? Ya empiezan a reventar plafones. Ya no son las bombillas, pero los plafones que están, pues es un edificio bastante antiguo, con lo cual la entrada, me parece que lo mínimo estaba a 3,20 de altura. Allí había pues como 15, 20 personas, allí nadie sabía lo que pasaba, nadie sabía qué hacer. Llaman a la policía local, se persona a la policía local, que tampoco sabe qué hacer, llaman a los bomberos. Un cuadro que está cogido con 2 tornillos sale volando literalmente, sale despedido de la pared. Uno de los plafones que hace de tragaluz se rompe y encima aparece una llave inglesa, como si alguien hubiera tirado desde dentro como si se hubiera materializado esa llave inglesa dentro y del peso. Justo al lado de ese plafón, de pronto escuchan un ruido, cuando todos miran hacia arriba se encuentran un agujero en el techo, un falso techo de escayola, lógicamente, como si alguien hubiera dado un puño invisible, hubiera dado un golpe allí. Bueno, todo esto ocurre en cuestión de 15-20 minutos, ¿no? Sí. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, esto ocurre en Málaga en mayo, que hay mucha gente pues, con sandalias, con pantalón corto y tal. Absolutamente nadie resulta herido, ni un arañazo, ni un cortecito, nada. Bueno, eso es como empieza el día, luego el día sigue, ¿no? Sí, la verdad es que esa fenomenología que ha contado Juanfra, bastante violenta, no violenta en el sentido de que nadie se haga daño, nadie se hizo ni un solo corte, a pesar de que había cristales por todas partes, era bastante violenta, ¿no? Era bastante brutal. Pues ocurre también días después, hay como un rebrote a la semana siguiente, pero sigue ocurriendo, va descendiendo un poco en intensidad, pero ocurre a lo largo de diferentes días, hasta el punto, o sea, esto fue tan importante que no solamente en la calle se comentaba en buena parte de Málaga, sino que incluso el concejal de seguridad, el jefe de bomberos y el jefe de la policía local acuden a investigar el asunto y no llegan a ninguna conclusión lógica y por lo tanto dejan el tema un tanto apartado. Entre la gente del bloque había un poco de todo, los que habían vivido la fenomenología y por lo tanto creían, aquellos que no la habían vivido pero que, bueno, o bien creían o bien no creían, dependiendo de sus ideas personales, y aquellos que faltan al respeto a sus propios vecinos, aquellos que decían, no, los que dicen que han vivido algo, que estamos hablando de 15 testigos, 16, 17, que son muchísimos, ¿no? Aquellos que han vivido esto están mintiendo, son personas que están fabulando, ¿no? Y eso yo creo que es una falta de respeto, ¿no? hacia el prójimo, hacia tus vecinos, hacia la gente de tu entorno. Pero más allá de esa fenomenología, lo importante es que esta historia es mucho más antigua de lo que nos imaginábamos. Nosotros llegamos allí para investigar algo que había ocurrido en ese momento y que era algo nuevo. Y nos damos cuenta de que es el edificio en sí, es esa zona marcada donde desde hace pues casi 60 años para acá, en diferentes momentos de la historia, ha habido como rebrotes, casi siempre vinculados a la existencia en el edificio de alguna persona dotada, de alguna persona con la capacidad de catalizar alguna energía que desconocemos pero que está allí. Ahora hablamos lo de la brújula, por ejemplo, que es muy curioso, una energía que está allí, que cataliza y que de alguna manera hace que esa fenomenología se vea convertida en realidad. Y ha ocurrido a lo largo del tiempo. Nos han hablado, por ejemplo, como hace 20 años se escuchaban en algunos pisos que estaban completamente vacíos, pues movimientos de muebles. O sea, los vecinos de abajo escuchaban ruido, cómo se desplazaban muebles de un lugar a otro. Recordarás, Juanfra, aquellos dos ancianos. El señor este mayor, que fue uno de los casos bastante más curiosos. Bueno, antes de contarlo, tengo que hacer un inciso. Para que veáis dónde llegó el punto, la Policía Nacional hizo una investigación. Hay una cosa que se conoce en el mundillo policial como los asustaviejas. Y muchas veces se ha usado esto de la fenomenología extraña, los fantasmas, pues para que alguien venda un piso, para bajar el precio de un piso, este tipo de cosas. Bueno, la policía estuvo investigando a todos los vecinos y comprobó que no había ningún piso en venta, sí había un piso en alquiler, pero bueno, entonces en un bloque de pisos es una cosa habitual. Y lo del señor mayor que cuenta José, pues claro, nosotros cuando estamos investigando aquello nos encontramos con tanta fenomenología, incluso un matrimonio que conocemos que en los años 80 vivían allí y se tuvieron que ir de ese piso porque no podían aguantar. Estamos allí un sábado, porque claro, no se nos ocurre otra forma de, si allí hay fenómenos extraños, la mejor forma de intentar verlo es estar allí todo el día. Pues aparece un matrimonio, la señora más o menos se defendía, pero el hombre tenía la columna fatal, iba hecho una alcayata, ¿os imagináis? Con los bastones totalmente doblados. Bueno, pues este señor nos cuenta que una noche, de madrugada, sube el vecino de abajo, empieza a porrear la puerta
Y cuando abre la mujer, porque claro, el hombre no se puede mover, sale la mujer, y empieza a darle la bronca porque están arrastrando muebles, porque no lo dejan dormir, todo esto a las 4 de la mañana. Y claro, la señora, pero hombre, por amor de Dios, mi marido está en la cama, y a mí me ve, ¿tú crees que yo tengo fuerza aquí ni para mover una silla? Escuchaban un taconeo también. Taconeo. Bueno, pues eso ha ocurrido en ese piso, en pisos vacíos, y bueno, lo que nos contaba la portera, de que se le cambien cosas de sitio, un mueble que salió volando en la portería. En fin, es un sitio donde ocurren muchísimos fenómenos extraños, pero claro, no ocurren diariamente, teniendo en cuenta que el bloque se construyó pues a finales de los 50 o principios de la década de los 60, pues claro, en 40 años de historia han ocurrido muchísimos fenómenos extraños. ¿Qué ocurre con esto? Que hemos tenido muchísimos problemas con otros, llamémoslos investigadores, que llegaron allí en un viaje express pagado por otra persona y en vez de hablar con los testigos, hablan con los que no han visto nada. Entonces, claro, si tú llegas, cuando estás investigando, tienes que preguntarle a quien ha vivido algo. Otra cosa es que luego vayas a preguntarle a quien no lo ha vivido para saber su opinión y demás y todo eso. Pero ¿qué pasó? Este hombre simplemente se fue a otros vecinos que no habían visto nada. Estos vecinos le dijeron, mira, esto es para quedarse con el puesto de portera y tal. ¿Y qué ocurrió? Lo dijo en un medio muy potente, como es Milenio 3, y lamentablemente, en este caso, el caso, por lo menos por lo que a mí respecta, murió. Porque claro, yo no quiero perder ni mi tiempo ni mi dinero en investigar un caso que para el gran público ha quedado en que es para quedarse con el puesto de portera, porque se dijo en el programa de Iker Jiménez. ¿Qué ocurre? Han pasado 2 años y medio, la portera sigue siendo la misma, los fenómenos siguen existiendo, pero yo, como dije, me voy a mantener fiel en mi palabra, no vuelvo a callar magro aunque le eviten pianos. Bueno, voy a contar una última historia. Como hemos empezado un poquito tarde, creo que puedo demorarme 5 minutitos más, para hablar también de un caso relacionado con el mundo del crimen. Vamos a buscar la carpeta de Málaga y creo que hay una que se llamará Sacamantecas Malagueño o algo así. A ver si la encontramos. Está por ahí, ¿verdad? Esa. Perfecto. Bueno, el mundo del crimen también entra dentro del mundo del misterio, no solamente esas historias que conocemos de ovnis, de fantasmas, sino también la historia desconocida, la criminología, la mente humana, todo lo que despierte la curiosidad del ser humano. Me imagino que habéis escuchado alguna vez el término sacamantecas, ¿no? Es una historia o es un término que incluso trasciende de nuestra época y casi nos haría viajar a la prehistoria, en el sentido de que ya el hombre de la prehistoria descubrió la importancia que tiene la sangre como elemento vital en el cuerpo y que en el momento en el que era atacado por un animal o por una persona, por un enemigo, por alguien de otra tribu, según iban perdiendo sangre, iban perdiendo vida. Con lo cual consideraban la sangre como un elemento en aquel momento ritual, ¿no? O sea, si perdían sangre, perdían vida, si consumían sangre o utilizaban la sangre en rituales, estaban consumiendo vida también, ¿no? Pero lo que en aquel momento era simplemente un elemento ritual, de sacrificios rituales, se convierte en épocas, por desgracia, muy cercanas, o sea, hablamos de la década de los 60 para atrás o de los 50 para atrás, en una superstición paramédica. O sea, la gente llegaba a creer en diferentes lugares del mundo, pero aquí en España yo creo que la historia también nos ha ofrecido casos terribles, que consumiendo sangre recién extraída de un niño principalmente degollado, esa sangre podría curarte enfermedades que eran sinónimo de muerte en aquel momento, como la tuberculosis. Algo totalmente incierto. De hecho, muchas personas que consumían esa sangre fallecían después de infección, ¿no? Pero el caso es que eso es un lastre que hemos arrastrado en nuestro país. Y hay un caso que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, ocurrió en Málaga, quizá el más conocido por todos es el que ocurrió en Almería, en Gádor, porque dio lugar al mito del hombre del saco. O sea, la gente sabe que hay un mito que es el hombre del saco, a los niños se ha asustado siempre con el hombre del saco, pero muy poca gente sabe que detrás está la figura de Francisco Leona, que era el verdadero hombre del saco, que en Gádor, creo que fue en el año 1910, secuestra a un niño, le clava un punzón en la axila, le saca la sangre y se la vende a un señor que tenía tuberculosis. Bien, hay otro caso que viene a ser parecido en el sentido de que también la gente olvida la historia real y se queda con el mito, con el tío mantequero, como se llamaba en Málaga, pero que es todavía más rocambolesca por el hecho de que la justicia encubrió al verdadero culpable porque era un personaje importante. O sea, vemos que la justicia no solamente flaquea hoy día, sino que ha flaqueado siempre. Y os voy a contar muy brevemente la historia que de verdad desgarró el alma de los malagueños de principios del siglo XX, y ocurre el 7 de agosto de 1913. Ahí comienza la historia cuando, a las afueras del cine Pascualini, un cine muy importante en Málaga, en calle Córdoba, había un puestecito de
Avellanas, que estaba regentado por Martín y María Sánchez Domínguez, y su niño pequeño, Manolito, tenía también un hermano, Miguel, pero Manolito se pierde. O sea, esa noche cuando están recogiendo el puesto, resulta que el niño ha desaparecido. Empiezan a buscarlo, muy preocupados. Al principio no tanto, piensan que quizás está dentro del cine, porque la familia conocía a la persona que estaba en la puerta y a veces dejaban que penetrara allí, pero cuando no lo encuentran en el cine, cuando no lo encuentran en los alrededores, ya realmente se preocupan. Pasa un fin de semana, estamos hablando de que esto ocurre un viernes, y concretamente el lunes 12 de agosto, después de ese fin de semana terrible en el cual no sabían el paradero del niño, la madre va a visitar al gobernador civil, ¿no? En el momento en el que está allí para pedir ayuda, para pedir que se haga una búsqueda, entra una persona diciendo: se ha encontrado un niño muerto en el Huerto del Coto, muy cerquita además de allí, en la zona de Welling, una barriada muy cerca del centro de Málaga, ¿no? Claro, la madre sale allí corriendo, reconoce primero la gorra del niño que está cerca del cadáver. Cuando se acerca al cadáver lo ve en un estado de descomposición tan terrible que la mujer casi se desmaya, luego intenta abalanzarse sobre el niño. O sea, os podéis imaginar la escena tan terrible. El caso es que se hace la autopsia, porque en aquel momento no se sabía si había sido un accidente o un infanticidio, pero la autopsia revela que el niño tenía un corte de 18 centímetros en el cuello. Aquello ya se sabía para lo que era, ¿no? Y el caso es que la justicia empieza a actuar con muchísima lentitud. De hecho, hay muchas quejas de los ciudadanos. Empiezan a aparecer personajes extraños que parece que, si bien no eran los culpables, estaban muy vinculados con la historia. Un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años, más o menos la edad de Manolito, del niño asesinado, que parecía que tenía mucha información, que incluso en el momento en el que desaparece el niño, pero todavía la noticia no ha trascendido, se acerca al padre de la criatura diciendo: yo sé dónde está su hijo, y de pronto se quita del medio y desaparece. Ese niño parece que manejaba información. Un anciano de apellido Triviño, que iba por el centro de Málaga asustando a los niños y acorralándolos con una varita, le decían el anciano de la varita, y que en una ocasión acorrala a dos pequeños, y por detrás aparecieron dos personas, dos hombres, que intentaron sujetar a aquellos niños y huyeron. O sea, se veía que algo se estaba moviendo en Málaga, pero el caso es que la justicia va muy lenta, y el 1 de septiembre, un mes después, aparece el último artículo de prensa por el momento, ¿no? La historia parece que iba a caer en el olvido. Pero por suerte, el 27 de febrero de 1914 surge la sorpresa. Resulta que en Churriana, que en aquel momento era un pueblo, hoy día es una barriada a las afueras de Málaga, había un restaurante, el restaurante de la señora Carmen, al cual entran dos desconocidos. Los dos desconocidos se sientan en una mesa, empiezan a beber vino, se ponen totalmente caldeados, y de pronto entra un niño pequeño que va a comprar vino para sus padres. Iba a comprar, era muy habitual mandar a los niños para que compraran el vino, ¿no? En el momento en el que pasa el niño por delante de aquellos dos señores, uno le da un codazo al otro y le dice: mira, ese es como Manolito al que le cortamos el pescuezo. Eso lo escucha la señora Carmen y rápidamente manda a uno de sus hijos a que busque al teniente Teobaldo Guzmán, que estaba operando en la zona, para que los detenga. Y efectivamente los detiene, y nos encontramos con dos personajes que eran dos buscavidas. Nunca habían cometido un asesinato, pero sí diferentes crímenes. Hablamos de José González Tobar y Francisco Villalba España, conocidos como el Moreno y el Trapero, los verdaderos sacamantecas malagueños. Y bueno, González Tobar, que es un poco el cabecilla, confiesa que ha asesinado al niño, que le ha sacado la sangre y que ha aparecido el comprador en un carruaje oscuro, que ha tomado la jarra con sangre y se la ha bebido en ese mismo momento. Da el nombre, aunque no sale a la luz en aquel momento, da el nombre de aquel personaje, y dice que además no solamente estaba Villalba España con él, sino un tercer implicado, Tellez, un hombre que además, curiosamente, me imagino que habéis visto la fotografía de una cabeza decapitada, es la cabeza de Tellez, que se lanza a las vías del tren como si de alguna manera se sintiera culpable por lo que había hecho. Y bueno, el caso es que confiesa, y el juez Gómez Bellido, que es el que lleva el caso, en ese momento dice que va a sacar todo a la luz próximamente y que estos personajes van a terminar en la cárcel. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto el 11 de abril, y con esto ya casi termino, llama a declarar a González Tobar, al Moreno. Allí delante está la prensa, delante hay mucha gente, muchos curiosos, y sale González Tobar, pálido, sudoroso, se sienta en la silla y cambia su testimonio. Dice en ese momento, completamente coaccionado además, que el crimen lo ha cometido él solo, que no lo ha cometido para darle la sangre a nadie, que era por motivos sexuales, que asesinó al niño en una playa, y, o sea, una historia muy rocambolesca, y luego se lo llevó a los Cañaverales donde se lo encontraron. Y bueno, el juez da por cerrada la historia. Resulta que el niño no pudo ser asesinado en una playa porque los forenses no encontraron rastro de arena, que no pudo ser por motivos sexuales, porque para qué el corte en el cuello tan grande. O sea, se ve que habían intentado ocultar
el nombre del verdadero culpable. El verdadero culpable era un torero famoso que se llamaba Rafael María Gómez Bradley, tenía tuberculosis, que eso lo sabía toda Málaga, era un personaje muy adinerado y parece, por lo que comenta la gente, por lo que comenta la prensa en aquel entonces, que era la persona que había contratado a aquellos personajes. Él había muerto cuando se había producido el juicio, había muerto precisamente por lo que dicen al consumir aquella jarra con sangre y además porque la enfermedad no se la había curado. Eso era algo totalmente lógico. Bien, ahí termina esta historia que demuestra que la justicia manipuló la realidad para intentar encubrir a un personaje que tenía un apellido bastante importante. Esta historia la puse por escrito en el libro Una historia escrita con sangre y creo que saca a la luz sobre todo lo que para mucha gente era un mito, que a muchos niños se ha asustado con el tío Mantequero y que no sabían que detrás había un personaje con nombres y apellidos que se ha visto por ahí en fotografía, un hombre que con un rostro un tanto aniñado, pero que era un personaje completamente malvado. Y con esto terminamos. Espero que hayáis disfrutado con estas historias, que hayáis aprendido algunas cositas curiosas que ocurren en nuestro entorno y que hemos investigado, y os recomiendo que siempre estéis vinculados al misterio, porque creo que el misterio, al igual que a nosotros nos cambia la vida como investigadores, a vosotros que estáis en el otro lado también os la cambia, ¿no? Hace pensar que ocurren cosas que no tienen explicación y por lo tanto yo creo que eso te abre la mente muchísimo más. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.